Bueno, Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera de Ingeniería Industrial semipresencial, materia Estadística Inferencial 1, profesor Juan Morales, alumno Miguel Alfredo Leñero Peñalosa, número de control C152216, unidad 1. Los temas que vamos a abarcar es introducción a la estadística, resumen y gráficas de datos, y estadística para describir, explorar y comparar datos. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Pensamiento estadístico. El pensamiento estadístico toma en cuenta los siguientes factores, que es el contexto de los datos, fuentes de los datos, el método de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Algunas definiciones que podemos obtener en este capítulo son datos. Datos son el conjunto de información recolectada. Son como mediciones, géneros, respuestas de algunas encuestas. Estadística. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos. Obtiene datos y luego organiza, resume, presenta, analiza e interpreta la información para extraer conclusiones basadas en los datos obtenidos. Población. Población es el conjunto de completo de todos los elementos, puntuaciones, personas y mediciones que se toman en el estudio. El conjunto es completo porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. El censo. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra. Ese es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. El problema número 7 dice: Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Mi respuesta: es muy posible y probable, ya que el fútbol americano es un juego de azar, ya que ambos equipos juegan con las mismas oportunidades y las mismas reglas para poder obtener la victoria. Esa fue mi respuesta. La pregunta, el problema número 11, dice: la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Por lo cual yo respondí, y mi respuesta fue: puede ser posible, pero muy improbable, que los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tengan la misma fecha de cumpleaños, ya que no existe un patrón de selección que tenga una fecha de cumpleaños específica de nacimiento para poder laborar en la Suprema Corte. El siguiente subtema son tipos de datos. El problema número 5 dice: ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de $19,856, según los datos de la Oficina de Censo en los Estados Unidos. Mi respuesta es estadístico, porque proviene de una muestra o investigación por parte de la Oficina de Censo de Estados Unidos, dando una cifra aproximada de los ingresos anuales de los que puede obtener un joven egresado de bachillerato. Problema número 13. Dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3,250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2,500 de dichos dispositivos no funcionan. Según los datos del artículo Fox Exercise in New York Futility Push Button de Michael Law de New York Times. Mi respuesta fue: es discreto porque es un número
en específico de cuántos dispositivos existen, y de esos dispositivos hay un número de dispositivos los cuales no funcionan. Pensamiento crítico. El problema número 7 dice: perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios, a los caucásicos. Esta conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Mi respuesta para este problema fue: las causas pueden variar por su actitud negativa al conducir y ser acreedores a una multa, o puede ser el racismo de la autoridad vial que solo debe preferencia a los caucásicos al no multarlos. Puede ser muchas variables en dicho problema. El problema número 10 dice: árbol de Navidad. El proveedor de servicios de internet online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad o real o uno artificial. La compañía de internet recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas les indicaban una preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66%. 66% de las personas, de las 7.073 respuestas, podremos concluir que alrededor del 76% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Mi respuesta fue: no podríamos concluir que el 66% de las personas prefieran tener un árbol de Navidad real, ya que esa encuesta que se realizó solo es a usuarios de esa compañía de servicio de internet en los Estados Unidos. Además, solo dieron su opinión 7.073 personas, y en el mundo somos un aproximado de miles de millones de habitantes. Vale. Recolección de datos muestrales. Dice: prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró una equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al., Journal of American Medical Association, volumen 290, número 21. Mi respuesta: es un experimento, ya que se suministró equinacia a 337 niños con infecciones del tracto respiratorio superior, con el fin de analizar cuáles fueron sus mejoras o reacciones en el tratamiento. Problema número 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y se entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo de un arresto de un exalumno. Mi respuesta: es un muestreo sistemático, ya que se elige un punto de partida. En este caso, el quinto conductor se paraba y se procedía a hacerle la prueba de sobriedad, y después de ese conductor se seleccionaba el décimo, luego al quinceavo, y así sucesivamente. Se iba sumando el número anterior más 5. Capítulo 2. Resumen de gráficas de datos. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas.
Problema número 7. Gráficas de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo, desempeñado por hombres y por mujeres de 18 o más años. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La pregunta, ¿la gráfica es una comparación imparcial de los datos? Porque si la gráfica está haciendo los datos, construye una gráfica imparcial. Mi respuesta, la gráfica hace una comparación imparcial, ya que en los datos que se arroja el problema indica que los hombres que tienen un ingreso de 53.059 es mayor al ingreso de las mujeres, que tienen 37.197 anuales. Y en la misma gráfica nos muestra que las mujeres tienen un rectángulo más chico, menos dimensión con el rectángulo de los hombres. Por eso es imparcial. Problema número 9. Distancias de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles en las mismas condiciones. Describe en qué aspectos esta gráfica podrá ser engañosa. En qué cantidad de la distancia de frenado de la cura RL excede la distancia de frenado en un Volvo S80. Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva. Bueno, aquí en este problema no se encontraba ninguna gráfica, entonces no pudimos acceder a la información para poder corroborar si estaba bien o no. Entonces no se pudo realizar el ejercicio, no había forma. Entonces mi respuesta fue: no se puede explicar, ya que el problema no contiene la gráfica ni los datos para poder corroborar la información de dicho problema. Ok. 2.2. Distribución de frecuencias. Tenemos el ejemplo 1. Pulsos de mujeres. Utilice pulsos de mujeres de la tabla 2.1 que tenemos aquí y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.7. Incluye 7 clases. Tenemos aquí la tabla con diferentes tipos de pulsos en las mujeres y abajo tenemos la tabla en hombres con sus diferentes pulsos que obtuvo cada quien. Aquí está otra tabla. Pulsos de mujeres, pulso de 60 a 69 tuvo una frecuencia de 12 mujeres, 70 a 79 14, 80 a 89 11, 90 a 99 1, de 100 a 109 1, de 100 a 119 0 y de 120 a 129 1. Estos datos los sacamos de la tabla de aquí arriba, de la 2.1, aquí de las mujeres. Para resolver el problema tenemos que seguir los siguientes pasos. Paso 1 nos pide que incluyamos 7 clases para resolver este problema. Okay, entonces primero seleccionamos 7 clases. Calcule la anchura de la clase, que es 9.1428.57.1, que se redondea a eso a 10, ya que es un número más conveniente el 10 que usar decimales. Con esta fórmula
el valor más alto menos el valor más bajo, todo eso dividido entre el número de clases, que son 7, que nos pide el programa. El número más alto fue 124 y el más bajo fue 60. Ya dividido entre restado dividido entre 7 nos dio 9.14. Ya redondeado, pues ya lo pusimos 10 para que sea más fácil. Paso número 3. Elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Sume la anchura de clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Y así continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores. Y de clase restante, 80, 90, 100, 110, 120, como se muestra aquí a la derecha. Paso 5. Liste los límites inferiores de clase forma vertical, como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son los 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Anote una marca para cada valor en la clase adecuada. Luego súmale para obtener las frecuencias que se presentan en la tabla 2.2. Esta es la tabla 2.2. Tenemos que presentar una tabla que las tenemos que sumar con las frecuencias que tenemos en la tabla. Ya nos daría 3. Descarga no autorizada. Una encuesta en Harris Interactive incluyó a 1.644 personas de entre 8 y 18 años de edad. En esta tabla que aparece en el margen se resumen los resultados. Esta tabla describe una distribución de frecuencias relativas. ¿Por qué? Tabla para el ejercicio número 3, material descargado, que es música, juegos, software, películas. Música tiene un porcentaje de 32%, juegos 25%, software 14% y películas 10%. Bueno, mi respuesta fue: la tabla describe una distribución de frecuencias relativas, ya que otorga un porcentaje a cada material descargado y con el cual podemos obtener con el siguiente la fórmula de que frecuencia relativa es igual a frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias. Tenemos aquí un porcentaje de cada material descargado. (2.3) Histogramas. Problema número 3 dice: conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar al momento de toda la toma de posesión fueron de 62, 46, 68, 64 y 57, por lo que no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos. Mi respuesta a este problema sería porque sería la misma frecuencia en la forma vertical de la tabla, ya que cada presidente toma posesión cada determinado tiempo, lo cual la única diferencia serían los años con los cuales inician la presidencia. Problema número 5. Tamaño de la muestra. ¿Cuántos automóviles están incluidos en el histograma?
Es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuántos automóviles viajaron más de 20.000 millas? Aquí tenemos el histograma. Mi respuesta: en el histograma están incluidos un poco más de 40 automóviles, los cuales están representados en la gráfica. ¿Cuántas millas viajaron? Unos 20 automóviles aproximadamente viajaron más de 20.000 millas, según el histograma anterior. Nos muestra las millas en el eje X. En el eje Y nos muestra la cantidad de carros. Gráfica 2.41. Gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Ejemplo 1. Polígono de frecuencias. Pulsos de mujeres. Observe que la figura 2.5, que representa el polígono de frecuencia correspondiente a los pulsos de mujeres incluidos en la distribución de frecuencias de la tabla 2.2 de la página 47. Las alturas de los puntos corresponden a la frecuencia de clase. En tanto, los segmentos lineales se extienden hacia la derecha y hacia la izquierda, de manera que la gráfica inicia y termina sobre el eje horizontal. Con la misma facilidad que construye un histograma a partir de una tabla de distribución de frecuencias, es posible construir un polígono de frecuencias a partir del mismo tipo de tabla. Bueno, aquí tenemos el polígono de frecuencias de pulsos. Tenemos la frecuencia, el eje Y, y el pulso en el eje X. Como fueron cada uno con distintos puntos, llegaron a una altura máxima y ya después fueron decayendo. Fue decayendo la frecuencia de diferentes tipos de pulso hasta de llegar a 74.5, que es la máxima, máximo pulso, que se tuvo más de frecuencia que le dieron este pulso. Mientras el pulso fue creciendo, la frecuencia fue decayendo más y más. Problema número 7. Polígono de frecuencias. Construya un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio menos 90 en el eje horizontal. Use los valores de marca de clase de los intervalos de la distribución de frecuencias incluidas en el ejercicio 18 de la sección 2-2, 110 a 119, 120 a 129, 130 a 139, 140 a 149, 150 al 159, 160 a 169 y 170, 179 y 180 a 189. Bueno, aquí tenemos los intervalos ya, una gráfica, una tabla de intervalos. Tenemos la marca de clase, que es la suma de estos dos intervalos divididos entre 2. El número de frecuencia, que había desde el 110 a 119. El número de frecuencia total son 40. 40 en frecuencia máxima. Bueno, total de frecuencia son 40. Y aquí abajo tenemos el polígono de frecuencia. Y va desde 0 a 0. Llega a un punto máximo que es 364.5. Abajo
Abajo aquí tenemos la marca de clase. Y aquí tenemos al lado del eje Y, que es la frecuencia. El máximo fue 13 de 150 a 159. Y aquí está relatado en este polígono de frecuencia. Dos punto 4.2. Gráfica de ojiva. Ejemplo 3. Ojiva, pulsos de mujeres. En la figura 2-7 es la ojiva correspondiente a la tabla 2-4 de la página 49. En la figura se observa que 26 pulsos son menores que 139.5. Aquí tenemos la tabla 2.4 de la distribución de frecuencias acumuladas de los pulsos de las mujeres. Un pulso menor que 70 fue una frecuencia de 12. El pulso menor a 80 fue 26. El pulso menor a 90 fue 37. El pulso menor que 100 fueron 38. El pulso menor a 110 fueron 39. Pulso menor que 120 fueron 39 igual. Y pulso menor que 130 fueron 40. Según los datos de esta tabla. Así quedaría representado dicho ejemplo. En el ejercicio número 8 dice ojiva, construye una ojiva para las siguientes cantidades de estroncio menos 90 en el eje horizontal. Use las fronteras de clase correspondientes a los límites de la clase del ejercicio 7. La pregunta aquí es ¿cuántas cantidades están debajo de los 150.000 milibecquereles? Ok, 150.000 becquereles. Igual tenemos intervalos de 110 a 119, marca de clase de cada uno, la suma del 110 y 119 entre 2, cada uno es mitad, su frecuencia, y la frecuencia acumulada, que es la suma del anterior por el mismo. Al final nos tiene que dar una suma total de 40, que tiene que ser la misma que el total de frecuencia, la acumulada con la frecuencia normal. Aquí está otra gráfica. Igual. Va desde 0 hasta 40 al máximo. Hasta ahí llega. Ahí. Permaneciendo ahí. Hasta el límite que es 40. Mi respuesta es las cantidades que se encuentran por debajo de los 150.000 becquereles son 18. Gráfica de puntos 2.4.3. En la gráfica de puntos, pulsos de mujeres, observa la gráfica de puntos generadas por Minitab, que representa los pulsos de mujeres incluidos en la tabla 2-1 de la página 47. Los tres puntos apilados a la izquierda representan los pulsos de 60, 60 y 60. Los siguientes 4 puntos se apilan de arriba con de 64, los que indican que hay 4 pulsos de 64 latidos por minuto. En esta gráfica de puntos revela la distribución de los pulsos y permite crear
la lista original de los datos, ya que cada valor representa un solo punto. Bueno, aquí tenemos la tabla que hemos visto anteriormente. La tabla 2-1, latidos por minuto de hombres y mujeres. Las mujeres y los hombres. Y aquí está en Minitab. Es la gráfica de puntos en Minitab. Pues está aquí. Es de mujeres de 60, 65, 70. Su frecuencia de cada uno. Pero ya hecha en gráfica de puntos en Minitab. Cinco. Gráfica de puntos. Construir una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio menos 90, que sugiere la gráfica de puntos cerca de la distribución de estas cantidades. Ok, vamos como representa, va desde 0, sube hasta el máximo que es 13 y va decayendo hasta llegar aquí a 40. Igual es su frecuencia. 40 llega hasta este punto. Mi respuesta: la gráfica de dispersión o de puntos indica la frecuencia más alta de la tabla de los datos anteriores. Ok, aquí la ventana, como creamos aquí en Excel, en las gráficas, en las tablas, en las que lo utilizamos en la presentación anterior. Bueno, en la conclusión, la estadística estudia la recolección, el análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la resolución de toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia o en forma aleatoria o condicional. Es además el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. La estadística se divide en dos grandes áreas, que es estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de los datos, originados a partir de fenómenos de estudio. Los datos que pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Los ejemplos básicos de parámetros estadísticos son la media y la desviación estándar. Algunos ejemplos son gráficos, son lo que vimos anteriormente, que es el histograma, pirámide poblacional, etc. La estadística inferencial se dedica a la generación de modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para moldear patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar en la forma de respuestas a preguntas, sí o no, prueba hipótesis, estimaciones de características numéricas, pronósticos futuros, etc. Etcétera, futuras observaciones, descripciones de asociación o moldeamiento de relaciones entre variables. Entre otras técnicas de moldeamiento incluyen ANOVA, serie de tiempo, minería de datos, etc. Se dibujó la gráfica y todo. Vale. También agregué aquí herramientas estadísticas en mi trabajo.
puse lo que son 3 problemas, los cuales se han presentado en mi trabajo, en el laboro. Problema número 1. En el trabajo que estamos a cargo de 7 extrusoras que producen tubo de uso médico, con diferentes características, cada una. Cuando una máquina está ya saliendo el tubo con defecto visual y otra máquina está saliendo el tubo con un defecto físico, ¿a cuál se le tiene que dar prioridad en arreglarla? Bueno, ahí mi respuesta sería, se le tiene que tener que dar prioridad a la máquina que tiene un defecto físico, porque ese material que se está produciendo no pasa por las normas de calidad y el material se está produciendo, se tira al scrap, lo cual son pérdidas. Ya solucionando el problema anterior, se procede a solucionar el problema y analizar la causa del que tiene defecto ya visual de la otra máquina. Problema número 2. Al arrancar una orden, una máquina cambiando de componentes a la misma para producir cierto tipo de tubo, se requiere cierto tipo de resina para empezar a producir el material. Sabemos que una resina en específico hace que las dimensiones del tubo varíen drásticamente y que se tire un 15% del material que se produce. Cambiar a otra resina tendría que hacerle otro tipo de pruebas y con un costo muy elevado que le convendría a la empresa. Seguir trabajando con esa resina o hacer una gran inversión por otra resina. Mi respuesta fue se tendría que ponderar la suma total del scrap que se tira en el periodo que se corre ese número de parte y traducir esa pérdida en dólares y comparar esa cantidad de pérdida en todo el año para poder saber cuánto tiempo se iría pagando la inversión con la otra resina, ya que no generará ningún tipo de problema físico o visual en que el material sea bueno, no se esté tirando a scrap. Problema número 3. Para saber qué dimensiones te está saliendo el tubo que estamos produciendo, tenemos un proyector de sombras, el cual mide las 2 dimensiones de la circunferencia de los tubos que estamos produciendo y checar que esté saliendo acorde con las dimensiones de la orden de trabajo de la máquina. Todo material que producimos, calidad tiene que liberarlo para poder llevarlo a su destino. Calidad tiene un proyector de sombras y producción tiene otro. Aquí la pregunta sería si hay una diferencia de 0.05 milímetros al medir un tubo en el proyector que está en producción y con el proyector de calidad. Entonces, si hay una diferencia, ¿qué proyector debemos ajustar la máquina? Bueno, mi respuesta a esa pregunta fue sin el visto bueno o la aprobación de calidad no se puede ser liberado el producto y queda en espera. En sí, este problema debe ser resuelto por el departamento de ingeniería y ver el problema porque no están calibrados igual los dos aparatos para no tener el material detenido. Optamos por ajustarlo en base al proyecto de calidad para poder sacar el material y el trabajo adelante sin tener material parado y causarle más problemas al almacén que tenga material parado y estorba el material que está saliendo bueno. Bueno, aquí finalizamos mi presentación de la primera unidad. Y aquí igual recuerdo, aquí están utilizando Excel para hacer mis
mis tablas y mis polígonos. Aquí me ayudé para hacerlo. Bueno, es todo.